Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Seguimos en esta línea que es los verdaderos adoradores. Y esos verdaderos adoradores que tienen una comunión con Cristo como la verdad, también necesitamos tener una comunión en el Espíritu, necesitamos adorar en el Espíritu, y todo lo que hacemos obedece a una vida espiritual, más allá de que vivimos en la tierra, nos movemos en la tierra, y hay un montón de cosas que hacemos en la tierra por necesidad terrenal, pero nuestra vida es espiritual, ¿sí? Entonces acá estamos hablando de algo que Jesús estableció como un decreto, y es el consumado es. Algunos en la traducción del griego dicen que esto fue establecido como el tetelestai, ¿sí? El tetelestai, que significa todo está cumplido, ¿sí? En griego, consumado es, todo está cumplido. Otro significado es: el precio ha sido pagado. Ese es otro significado de esta frase o de esta palabra, que es consumado es. Y también hay uno que es en hebreo, que es la expresión kalá, y la expresión kalá significa he pagado la dote, y significa he comprado la esposa, he adquirido la esposa. Imagínense a Jesús antes de morir diciendo él: consumado es, todo está cumplido, todo está pagado, he adquirido a la esposa, he pagado el precio de la esposa. Todo eso significa esta frase: consumado es. ¿Y por qué es necesario poder introducirnos en este mensaje? Porque usted y yo, como verdaderos adoradores, necesitamos vivir lo consumado por Dios. ¿Eso qué significa? Que usted tiene en Cristo todo tipo de cumplimientos. Todo está cumplido en Cristo. A Cristo no le falta nada para cumplir. Usted en Él está completo. En Cristo usted no necesita nada, pero fuera de Cristo nosotros experimentamos necesidades, vivimos necesidades. Fuera de Cristo nuestro entendimiento es que nos faltan cosas, pero cuando nos posicionamos en Cristo nos damos cuenta que estamos completos. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo: consumado es. Entonces, vivir lo consumado es entender que todo está cumplido. Ahora, ¿cuántos tienen peticiones que hacen delante de Dios? Usted ora y pide cosas y usted dice: a mí todavía no se me ha cumplido esto. La frase de Jesús es que todo está cumplido, pero a mí no se me han respondido algunas oraciones, todavía no he tenido la respuesta de algunas cosas. Entonces pareciera como que no está todo cumplido. Sin embargo, esta es una afirmación y es un decreto espiritual que de alguna manera tiene que hacerse tangible en nosotros, y lo tenemos que experimentar en la manera natural. ¿Qué significa? En el espíritu todo está cumplido, pero en tu vida lo tenés que experimentar. En tu vida lo tenés que vivir. Todo está cumplido, en Dios estás completo, pero en tu vida tenés que experimentar, tenés que tener la experiencia
de que estás completo en el Señor. Él no dejó nada sin responder. Dios ha respondido todo tipo de petición para la humanidad. No existe una humanidad que tenga necesidades en un Dios que cumplió todas las cosas, porque la expresión es: el precio ha sido pagado. Ya pagué por ustedes. Ustedes no le deben nada a la ley. Hermanos, aunque usted no cumpla la ley, usted no le debe a la ley, porque Cristo pagó la ley por usted y por mí. Usted no le debe nada al diablo. ¿Por qué? Porque Cristo pagó todos tus pecados. Usted no es deudor delante de Satanás. El diablo no te puede acusar cuando estás en Cristo. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo. No puede acusarte en Cristo, porque en Cristo todo ha sido pagado. Tus pecados fueron pagados en Cristo. Entonces, cuando usted está en Cristo, no hay acusación contra usted, no hay condenación contra usted. Todo fue pagado y usted no le debe nada al diablo, usted no le debe nada a la ley. Y esto tercero es fuerte, pero también es una realidad: usted no le debe nada a Dios. El Hijo pagó por usted. Cuando Dios te mira, Dios no te mira como alguien que le debes. Dios no te está buscando para cobrarte una deuda. Dios te está buscando porque te ama y porque el Hijo pagó la deuda por tu vida. Dios te busca porque el Hijo ya te hizo libre de toda deuda y podés tener comunión con el Padre. Entonces, habla con el que está al lado tuyo y decirle: todo está cumplido. Vamos, dígaselo: todo está cumplido. Dígale: todo ha sido pagado. Eso significa, dígale, eso significa que estás completo en Cristo. Vamos, dígaselo, que estás completo en Cristo y no le debes nada a nadie. Vamos a decirle: usted no le debe nada a nadie. Cristo pagó por usted y Cristo lo hizo a usted completo. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra? Amén. Alégrese. Entonces, lo tercero era la palabra kalá, que significa: he pagado el precio por la esposa, he adquirido la esposa. Eso significa que Cristo ya no paga más por nadie. Él ya pagó lo completo. La supremacía de Cristo hace que Él sea Señor de todas las cosas y que no haya nada en deuda. Él pagó todo por usted y usted es la esposa del Cordero. Usted es la esposa de Cristo porque Él te compró a precio de sangre. Derramó su sangre para pagar por usted y ha comprado su vida. Amén. Entonces, Dios le puso valor a tu vida. Y el valor que Dios le puso es que merecía la sangre de su Hijo. Esa sangre perfecta, un cordero perfecto, un hombre inocente que no se halló en el pecado, pero derramó esa sangre porque ese es el valor que Dios le dio a tu vida para el sacrificio de Jesús. Entonces, Jesús pagó todo y compró la esposa. Entonces significa que estamos completos, no debemos nada y somos la esposa de Cristo. Amén. Esos 3 puntos usted no se los puede borrar nunca. ¿Por qué? Porque un verdadero adorador entiende lo consumado. Y usted, mediante la oración, usted no le va a pedir cosas a Dios que Dios ya le dio. Hay cosas que Dios ya te dio y que cuando nosotros vivimos pidiéndoselas, se nos va el tiempo. Estamos perdiendo el tiempo reclamando peticiones que nosotros tenemos que tomar porque ya fue dada la herencia en Cristo.
Usted ya tiene la herencia en Cristo. Usted no tiene que pedir lo que usted ya tiene. Usted lo que tiene que hacer es tomar esa herencia con la autoridad que Dios le ha dado, y usted tiene que apropiarse de esa herencia, de ese poder, de esa respuesta y de todo lo que el Señor le ha provisto en Cristo. Y una vez que usted se toma de eso, usted lo ejecuta en la tierra. Entonces hay cosas que usted está pidiendo que Cristo ya se las dio, pero usted tiene que informarle a su mente y a su alma que usted ya las tiene, y usted tiene que traerla a manifestación. Usted tiene que manifestar en la tierra lo que ya recibió en el Espíritu. La Biblia dice que en sus llagas fuimos curados. Cuando usted está enfermo, usted tiene que echar mano a la respuesta de Dios en Cristo. En sus llagas fuimos curados. Ya fuimos curados. No dice en sus llagas seremos curados algún día. No, fuimos curados. Tiempo pasado, ya lo recibiste. La sanidad ya la recibiste. En el tiempo presente tenemos que echar mano a una herencia de un Cristo que ya nos sanó, porque Él es Jehová Rafa, nuestro Dios el sanador, y en Cristo nos ha dado esa herencia. Tomamos de Cristo la sanidad mediante la fe y la aplicamos a los enfermos. Amén. Así funciona la administración del reino. Usted está administrando un reino que ya te proveyó respuesta. Entonces, muchas veces nos quedamos en las peticiones y no echamos mano a lo que ya tenemos. Muchas veces pedimos: Señor, dame este favor, hace esto por mí, te pido esto, te pido. A veces nuestras oraciones son largas listas de peticiones, pero nosotros debemos de saber que tenemos que aprender a echar mano de la herencia para poder expresar y manifestar lo que ya hemos recibido. Está todo cumplido, oramos desde lo consumado. Amén. Usted y yo tenemos que aprender a orar desde lo que ya está consumado. No es que algún día Cristo lo va a venir a consumar. No, ya lo consumó en la cruz. Ya lo estableció en la cruz. Ya lo dejó completo en la cruz para usted y para mí. Pagó todo el precio, nos compró como esposa y nos dio todas las cosas. Entonces, orar desde lo consumado no es algo que yo tengo que esperar recibir, sino que es algo que ya he recibido y que por medio de la fe lo voy a tomar como mi herencia y lo voy a experimentar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se entiende? Cuando alguien está orando fuera de lo consumado, cuando alguien piensa que no tiene la respuesta y que tiene que insistirle a Dios para que Dios le dé la respuesta. Entonces nosotros, mediante sacrificios, queremos mover la mano de Dios. Es más, nosotros predicamos y decimos: la fe mueve la mano de Dios. Usted tiene que creer para que se mueva la mano de Dios. Cuando tenemos un Dios que dijo: todo está cumplido, todo ha sido pagado, ustedes son la esposa de Cristo. Entonces, no es que yo tengo que mover la mano de Dios. Dios ya nos movió su mano y ya nos dio respuesta. Lo que yo tengo que hacer por medio de la fe es tomar la herencia y aplicarla allí donde está la necesidad. Amén. Alguna vez yo le dije esto: imagínese que Dios le da a usted un cheque en blanco y le dice: póngale los ceros que usted quiera y úselo donde usted tenga necesidad. Hermanos, esa es nuestra herencia. Ya nos fue dada. Necesito que me proveas para la luz. Necesito que me proveas para el alquiler. Necesito que me proveas para la comida. Necesito trabajo. Necesito esto. Nosotros vemos nuestra necesidad
Porque nunca hemos entendido la herencia que hemos recibido. Porque en la herencia ya está suplido todo lo que usted necesita. Ya fue suplido. Entonces Dios, mientras usted le dice, yo necesito que me des esto, Dios dice, yo necesito que entiendas lo que ya te di. Y nosotros acá abajo oramos y decimos, Señor, dame de esto. Y Dios arriba diciendo, hijo, eso ya te lo di en la cruz, ya fue dado, echa mano a eso por medio de la fe, administra lo que ya te di. Hermanos, podemos pasarnos años pidiendo algo que ya tenemos y pensar que no lo recibimos. Y de repente decimos, pero Dios no me responde a mí. ¿Por qué? Porque hace tanto tiempo que estoy pidiendo esto y no lo recibo. Es que ya lo recibiste, solo que tu mente nunca lo supo. Mira, hermanos, esto va a funcionar en todas las áreas de tu vida, en cualquier tipo de necesidad. Todas tus necesidades ya fueron suplidas. Es tiempo de que, como un administrador del reino, eches mano a esa respuesta y la apliques donde está la necesidad, sea en la salud, sea en las finanzas, sea en la familia, sea en el matrimonio, sea en el llamado, en el ministerio, donde quiera que sea. Usted tiene que echar mano a su herencia. Usted es heredero de Cristo. Cristo es tu herencia y en Cristo están suplidas todas las cosas. Amén. No hay promesa de Dios que no esté suplida en Cristo. Segunda de Corintios 1:20. Mire, este es el principio, es el primer punto, pero yo prefiero que hoy dejemos claro este primer punto para poder entrar en este ámbito que es administrar lo consumado, orar desde lo consumado, orar desde el Espíritu, orar desde el criterio y la mente de Cristo, orar desde la naturaleza del nuevo hombre. Todo eso es lo que tenemos que ver. Imagínense, estamos primero en este punto. ¿Cuál es? Necesito orar, adorar y vivir desde lo consumado. Dios no te debe nada. Decirle que está al lado tuyo, Dios no te debe nada. Vamos, dígaselo, Dios no te debe nada. Ya te lo dio todo. Decirle, ya te lo dio todo. Mucha gente cree que tiene un Dios deudor. Te estoy pidiendo y no me estás dando. No, ya te lo dio. Amén. Dios no es deudor de nadie, dice la Biblia. Entonces Dios no te debe una respuesta, porque ya te la dio en el Hijo. Es tu fe la que tiene que activarse en eso. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, donde esté tu necesidad, en cualquier área, tu fe tiene que echar mano de la herencia que es Cristo y aplicar ahí. Dice 2 de Corintios 1:20, porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. En Cristo Dios cumplió todas sus promesas. No hay una sola promesa de Dios que no esté cumplida en Cristo. Amén. No sé qué le pasa a esa barra que va y viene. Hermanos, todo ha sido cumplido en Cristo. Amén. Entonces, en Cristo Dios cumplió todas sus promesas. Por eso Dios no te debe nada. Usted no le debe nada a Dios y Dios no le debe nada a usted, porque todas las promesas, más de 600 promesas en la Biblia, fueron cumplidas en Cristo. Y cuando Dios te dio a Cristo, te cumplió todas las promesas. No te debe ninguna promesa. Decirle al que está al lado tuyo, Dios no te debe ninguna promesa. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Entonces, en Cristo Dios cumplió
todas sus promesas y allí están para que nosotros la podamos tomar. Ahora, Colosenses 2:13. Vamos rápido y vamos bien. Colosenses 2:13 dice: y a nosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¡Wow! Tremendo pasaje, hermanos. Miren, yo quiero que usted me preste atención de esto. Estamos aprendiendo a vivir lo consumado, orar desde lo consumado, adorar desde lo consumado. Somos verdaderos adoradores y estamos en lo consumado. Cuando Cristo dijo consumado es, ahí te estableció. Ahí estabas vos. Señor te dijo consumado es, todo ha sido pagado. Toma la herencia. Todo está cumplido. Toma la herencia. Eres mi esposa, ya pagué todo. Toma la herencia. Hermanos, eso debería alegrarnos. Somos la esposa, no debemos nada, estamos completos. Eso sí que se tiene que disfrutar. Todo lo que usted quiera hacer para llegar a alguno de estos 3 puntos, no podrá llegar jamás, porque ya lo hizo Él por nosotros. Y con nuestras fuerzas no podemos llegar, y cumpliendo la ley no podemos llegar, y buscando el legalismo y las reglas religiosas no podemos llegar. Por eso Él envió a su Hijo, porque sabía que el hombre jamás podría llegar a la plenitud si no era a través de Cristo. Usted es pleno porque usted recibió plenitud en Cristo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todos. Usted ha recibido esa plenitud. Entonces usted es pleno, hermanos. Disfrute esa plenitud. ¿En qué consiste tu plenitud? Estoy completo en Él, no le debo nada a nadie y soy la esposa del Cordero. Amén. Ahora, usted va a tener que convencer su mente de eso. Cuando usted vaya a orar, recuerde esto: estoy completo en Cristo. Entonces, si estoy completo en Cristo, no le tengo que pedir cosas que ya tengo. Amén. Entonces, ¿qué hago? Comienzo a darle gracias por lo que Él ya me dio. Y mi oración se vuelve una oración de agradecimiento. En vez de decirle: Señor, te pido que me proveas porque no tengo para comer, voy a orar y digo: Señor, te doy gracias porque tu provisión vino en Cristo, porque se hizo pobre para que yo sea enriquecido. Gracias por haberme provisto, Señor. Gracias porque vos ya me diste respuesta para esta situación y yo sé que voy a experimentar esa respuesta. Listo, usted no está pidiendo, usted está dando gracias por algo que usted cree que lo va a recibir o que ya lo recibió y se le va a manifestar. Amén. ¿Se entendió lo que quise decir? Amén. Ahora, mire qué importante es esto. Dice que nosotros estábamos muertos en delitos y en pecados. Y estando muertos en esos pecados, el Señor nos dio vida juntamente con Cristo. Entonces nos dio la vida del Hijo para poder ser seres que tienen una vida espiritual. No teníamos vida espiritual porque el pecado anula la vida espiritual. Por eso la paga del pecado es muerte. ¿Por qué la paga del pecado es muerte? Porque el pecado anula la vida espiritual. La gente que está en pecado está muerta espiritualmente. Así estaba usted y estaba yo antes. Pero la Biblia dice que estando nosotros muertos en pecados, en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Cristo. Con Él recibimos vida.
Entonces, ¿cómo vino la vida del Hijo a usted y a mí? Nos perdonó. ¿Cuántos fueron perdonados? Ok. ¿Y cuántos le piden perdón al Señor? Imagínense que nosotros vivimos pidiendo perdón de algo que ya fuimos perdonados. Si no hubiéramos sido perdonados, no tendríamos la vida del Hijo. Señor, perdóname, perdóname. Y de repente no tenemos convicción, no sabemos si nos perdonó o no. Y estamos, ¿me habrá perdonado el Señor? Terminamos de orar. Me parece que no oré lo suficiente. Y si no oré lo suficiente, no tengo convicción si me habrá perdonado. ¿Por qué? Porque tratamos de acallar nuestra conciencia en nuestra comunión con Dios y tratamos que en esa comunión yo pueda hacer algo para merecer lo que ha venido por gracia. Hermanos, le vuelvo a repetir esto: ninguno de nosotros merece el perdón. Usted no merece el perdón. Alguien que me diga, usted tampoco. Vamos, dígamelo. Yo tampoco merezco el perdón. Pero para darnos la vida del Hijo, Él quiso perdonarnos nuestros pecados. Entonces nos perdonó los pecados para resucitarnos en la vida del Hijo. Hermanos, se lo voy a decir calmado porque no me voy a poner nervioso. Deje de pedir perdón por cosas que Dios ya le perdonó. Eche mano a la herencia. En tu herencia hay perdón. En tu herencia hay perdón. Esto es como que usted tenga su heladera llena de cosas, de alimentos y de frutas, y usted vaya a golpearle la mano al vecino para ver si tiene alguna fruta que pueda convidarle. Y usted esté ahí, vecino, ¿no tiene algo para convidarme? Mientras que usted en su casa tiene la heladera llena. La herencia que el Señor te ha dado ya te ha provisto el perdón. Deje de buscar fuera de Cristo sentirse perdonado, porque usted ya tiene en su vida y en ese Cristo que lo habita el perdón de sus pecados. Amén. Ahora, ¿es malo arrepentirse? No, no es malo arrepentirse. Lo que es malo es pensar que Dios no me perdonó. Eso es lo malo. Ahora decirle que está al lado tuyo, ¿ya fuiste perdonado? Uy, pero con ese ánimo, hermano, nos vamos a celebrar el Día del Trabajador. Decirle que está al lado tuyo, ¿ya fuiste perdonado? Echa mano de ese perdón, dígaselo. Eso no es mediante petición, eso es mediante fe. No pida el perdón, crea que ya fue perdonado. Arrepiéntase si es necesario, humíllese si es necesario, pero eche mano del perdón que el Señor ya soltó sobre usted. Amén. Entonces nos perdonó y nos dio la vida del Hijo. Anuló el acta de decretos que estaba en contra nuestra. ¿Cuál era el acta de los decretos? Ojo por ojo, diente por diente. El que las hace, las paga. Ese era el acta de decretos. Hombre adúltero, apiedrado. Aunque en las historias no aparecían los hombres. Mujer adúltera, apiedrada. El que hacía esto, el que hacía lo otro. O sea, la ley no solo te castigaba, la ley te condenaba. Y la ley tenía decretos en tu contra. El que no cumplía la ley era deudor de la ley. Por eso Cristo vino a pagar por usted. Porque si no, usted y yo tendríamos una gran deuda, hermano, que no podríamos pagar ni con toda una vida de religiosidad que pudiéramos tener encima.
Ahora, mire qué importante es esto. Él anuló el acta de los decretos que estaba en tu contra. ¿Qué entiende usted por anular? ¿Qué es anular? Hábleme fuerte que no escucho. Borrar. ¿Qué más? Cuando yo le digo a usted, se anuló esto. Dejar sin efecto. ¿Qué más? Bueno, todo eso que usted está pensando, que significa se anuló, es eso. El diablo ya no tiene forma de buscar los decretos que eran en tu contra para acusarte. Ya no tiene forma porque están anulados los decretos que eran contrario. El Señor los anuló. Entonces deje de sentirse acusado. Deje de sentirse acusado y condenado, porque el Señor anuló el acta de los decretos. ¿Qué más hizo? La quitó de en medio. No solo anuló el acta, sino que dijo: esto lo vamos a sacar del medio. ¿Del medio de quién? Del medio de usted con Dios. Ahí es donde estaba el acta de los decretos. Dios te miraba y no podía verte si no era como pecador, porque el acta de los decretos decía que vos y yo éramos pecadores. Entonces Dios te miraba, estaba el acta de los decretos, y Dios decía: yo no los puedo ver como hijos míos porque está el acta de los decretos. Entonces, ¿qué voy a hacer? Envío al Hijo a la cruz. Cuando Él vaya a la cruz, Él va a anular el acta de los decretos, la va a quitar del medio. O sea que ahora cuando Dios te mira, no te puede ver como pecador. Esa es una buena noticia. Él te ve como hijo, no como pecador, porque el acta que decía que eras pecador ya no está. Él la quitó del medio. Es más, dijo: para que esto quede para siempre, la voy a clavar en la cruz. El acta de los decretos que era contraria fue anulada, fue quitada del medio y quedó en la cruz de Jesucristo. Ahí quedó clavada el acta de los decretos. Entonces usted es libre de la acusación, usted es libre del pecado, usted es libre de la culpa. Por eso le insisto, usted no le debe nada a nadie. Amén. Entonces, anuló el acta que era nuestra contra, la quitó de en medio, quitó la acusación de en medio, clavó en la cruz toda condenación. Y después el Señor dijo: ahora me voy a encargar de otro asunto que tiene que ver con los principados y las potestades y todos los espíritus de tinieblas, los demonios, esos espíritus del diablo que estaban allí para hacer el trabajo de tinieblas con la gente, con la humanidad. Mire lo que Jesús hizo. Anuló el acta de los decretos. ¿Qué más hizo? La quitó del medio. ¿Qué más hizo? La clavó en la cruz. Bien, no se olvide eso cuando usted vaya a orar. ¿Por qué oramos con acusación? Porque no tenemos en cuenta esto. Señor, soy pecador. Y Dios dice: ¿a dónde? Pero es que soy pecador. ¿Y quién te dijo eso? Es que cometí un error, metí la pata. Hermanos, cuando se nos empieza a revelar todo esto, nuestra oración comienza a ser desde lo consumado. Ya fue consumado todo el castigo sobre Cristo. ¿Sabes por qué Dios no te puede castigar? Porque Él ya castigó a su Hijo Jesús. Isaías dice: el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Hermanos, esto es una cuestión de convicción al punto tal que usted aprende a vivir en obediencia como un verdadero adorador, porque usted tiene mucho más para ganar que para perder.
¿Qué puede perder usted? Pero ¿qué puede ganar usted entendiendo esto? Gana mucho más. Si usted me dice, no, pero a mí me gusta orar como yo oraba, pidiendo perdón, llorando, arrepintiéndome. Bueno, usted quiere seguir orando así, ore así. Pero el Señor nos está abriendo los ojos. ¿Para qué? Para poder administrar, y escúcheme con atención la palabra que voy a usar, para que podamos legislar. Dios necesita una iglesia legislativa. Dios necesita una iglesia de gobierno y de autoridad legislativo sobre principados, potestades, gobernadores de tinieblas, huestes espirituales de maldad, sobre el diablo mismo. Dios estableció una iglesia legislativa. Pero si yo no cambio mi mentalidad, yo todavía voy a estar bajo la ley, pensando que esa ley todavía está sobre mí y no en la gracia sobre la ley, sabiendo que estoy por encima para gobernar todo lo que el Señor me dio para administrar. Usted fue llamado como embajador del reino para administrar gobierno. Amén. Entonces, si yo estoy peleando todavía contra mi identidad, es imposible que Dios me ponga a mí a interceder en contra de los principados que se mueven sobre las ciudades. ¿Por qué? Porque para poder administrar ese ámbito espiritual, yo ya tengo que estar seguro de que estoy orando posicionado desde lo consumado en la cruz. Es la cruz la que me habilita a mí para hacer todo lo que hago. No es mi destreza, ni mi sabiduría, ni mi entendimiento. Es la cruz de Cristo, que pagó todo, que me hizo completo, que me adquirió como esposa, que anuló los pecados. Hermanos, despojó el poder de las tinieblas. Mire, versículo 15. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Dónde fueron despojados? En la cruz. Principados, potestades, gobernadores de tiniebla, el diablo mismo, todo lo que es oscuridad, en la cruz fueron despojados. Se despojó de ellos la autoridad que tenían hacia la humanidad. Ya no tienen autoridad sobre la humanidad, solo sobre aquel ser humano que no tiene la vida del Hijo, pero no sobre toda la humanidad. El diablo no puede hacer con usted lo que quiere. Ningún principado, ningún demonio puede hacer con usted lo que quiere, porque usted está en Cristo y está cada día crucificado juntamente con Cristo. Y en la cruz hay un acta clavada que dice que ya no hay nada entre medio de Dios y usted, que usted no le debe nada a la ley, ni al diablo, ni a las tinieblas. Pero también esa acta que está clavada en la cruz recuerda que todo principado y toda potestad fue despojado de su autoridad. Cuando usted está en la cruz, hermanos, cuando usted vive a diario una muerte continua, que es la cruz de Cristo, entonces el diablo sabe que en uno que está en la cruz, él ha sido despojado de tener autoridad contra esa persona. Cuando usted ora desde la cruz, hermanos, el diablo se siente despojado. Todo principado se siente despojado. Toda potestad se siente despojada. Todo demonio se siente despojado de su autoridad. Ellos dicen: yo no puedo, no tengo autoridad con alguien que está en la cruz. Ahora, si nosotros oramos desde otros ámbitos que no sean la cruz, es muy posible que ellos sí tengan autoridad. Por eso, los que andaban haciendo liberación, que eran hijos de los sacerdotes, encontraron un endemoniado y le dijeron: te mandamos en el nombre de Jesús que predica Pablo, que salgas fuera
de este hombre eran 7 personas. Y esas 7 personas que andaban ministrando liberación, dice la Biblia que escucharon al demonio hablar y el demonio le dijo a Jesús: conozco, sé quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? A ustedes no los conozco. Y la Biblia dice que el endemoniado se les largó encima de ellos, los desnudó, los golpeó y se fueron avergonzados por haber querido liberar a alguien sin la autoridad o la autorización de Dios para hacerlo. ¿Se da cuenta? Todo tiene que ver desde qué posición usted y yo hacemos las cosas. Si esas 7 personas hubieran estado en la cruz de Cristo, esos espíritus estarían despojados de su autoridad. ¿Se entiende lo que quiero decir? Amén. Siempre que usted vaya a ministrar liberación, vaya desde la cruz de Cristo, porque allí es donde fueron despojados de su autoridad. Él los despojó. Escuche qué más. Él los exhibió. El Señor despojó todo principado y toda potestad de la legalidad que tenían las tinieblas sobre el ser humano. Ya no tienen legalidad sobre usted. Las tinieblas ya no tienen legalidad sobre los hijos de Dios. Ya no hay legalidad. El Señor los despojó de eso. Pero ¿qué más hizo el Señor? Los exhibió públicamente. ¿Qué es exhibirlo públicamente? Cuando el apóstol Pablo le escribe a los colosenses, él le está dando a entender lo que hacía un rey cuando venía victorioso desde la guerra. Cuando un rey iba a la guerra, ganaba la guerra, él tomaba prisioneros de guerra. Y ese rey tenía que volver a su ciudad con los prisioneros de guerra. A esos prisioneros de guerra el rey los desnudaba. ¿Para qué? Para avergonzarlos. Esos prisioneros de guerra venían atados entre cadenas y el rey entraba a la ciudad triunfante. El pueblo comenzaba a celebrar que su rey había ganado la guerra, que estaba vivo y que traía prisioneros de guerra. Entonces, cuando el rey entraba en la ciudad, la gente celebraba la victoria del rey y la gente comenzaba a burlarse de los prisioneros de guerra porque estaban desnudos. Y esos prisioneros de guerra eran exhibidos públicamente porque el rey establecía su victoria, el triunfo. Y Pablo, haciendo alusión a ese tipo de acción, Pablo dice: el Señor Jesucristo despojó a los principados, los desnudó, los avergonzó, triunfando sobre ellos en la cruz, los exhibió públicamente, los exhibió como un rey que dice: miren, a todos estos yo los he vencido. Ustedes son merecedores de la herencia porque el rey ha vencido por ustedes. Así que ningún principado, ninguna potestad, ningún demonio, ningún diablo puede tener la legalidad y la autoridad sobre usted, porque usted está en la cruz de Cristo y allí es donde ellos perdieron todo el poder y el Señor los exhibió públicamente. ¿Cuántos dicen amén? Alguien que celebre esa victoria. Ok, entonces, para ir cerrando este punto, antes de orar, nosotros vamos a entender que los verdaderos adoradores están orando desde lo consumado, están adorando desde lo consumado, están viviendo desde lo consumado. Tenga o no tenga necesidad, tenga o no tenga respuesta, mi vida se mueve desde lo consumado. Creo en el sacrificio de Jesús. Creo en ese Jesús que dijo: consumado es.
Creo en ese Jesús que dijo: todo ha sido pagado. Ustedes no deben nada, están completos en Él. Ustedes son la esposa. Aleluya, aleluya. Hermanos, eso sí que es una herencia poderosa. Entonces, verdaderos adoradores oran desde lo consumado. Orar desde lo consumado hace que todo lo que en mi vida era una petición, ahora se volvió en agradecimiento. Eso es lo que tenemos que cambiar. Ese es el chip que está haciendo cortocircuito acá, porque necesidades tenemos todos, pero acá en mi cerebro se tiene que alterar un chip, y tengo que entender que aunque yo vea la necesidad, Cristo ya me respondió. Y ese chip me tiene que enseñar a mí, a mi mente, a darle gracias al Señor, porque ya he recibido lo que mi mente cree que necesito. Haga la prueba de manera práctica. Cuando usted vaya a orar, todo lo que usted quiera pedir, no lo pida. Solamente dele gracias al Señor por haberlo recibido en Cristo. Solo dele gracias al Señor porque ya fue provisto. Amén. Y usted va a comenzar a recibir respuestas mucho más rápido que trayendo peticiones delante del Señor. ¿Por qué? Porque usted le está enseñando a su mente a que usted ya lo tiene y que usted lo tiene que creer. Su mente lo tiene que creer. Y cuando lo creo, estoy echando mano a algo que ya he recibido. Amén. Ok, póngase en pie entonces. Dar gracias antes de ver la respuesta va a condicionar nuestra mente. Nuestra mente quedará condicionada para poder creer. Entonces, cuando nosotros estamos en el nuevo hombre, no existen peticiones que no hayan sido respondidas. Todas las promesas de Dios son sí y amén. O sea, todas significa todas, hermanos. No hay una sola promesa que no haya sido respondida en Cristo. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Entonces, comience usted a dar gracias. Amén. Cuando usted va a pedir por un hijo, por una hija, no pida, dele gracias. Dele gracias. Señor, te doy gracias porque tu salvación fue provista para mi hijo. Te doy gracias porque en ti mi hijo, mi hija está completo. Señor, te doy gracias porque hay un siervo, una sierva de Dios en mi hijo o en mi hija. Señor, te doy gracias por el propósito eterno que pusiste sobre el espíritu de mi hijo o de mi hija. Y usted comienza a hacerle entender a su propia mente que Cristo ya respondió sobre ellos. Amén. Esa es tu seguridad, que todo está completo en Cristo. Comience a orar y darle gracias al Señor. Lo que usted quería pedirle al Señor hoy, cámbielo en agradecimiento y dígale: Señor, te doy gracias porque sé por tu palabra que ya me respondiste antes de que yo trajera mi petición. Jesús dijo: el Padre sabe de todas las cosas que ustedes tienen necesidad antes de que ustedes la pidan. Antes de que ustedes la pidan. El Padre sabía tu necesidad antes de que vos nacieras, antes de que aprendieras a pedir,
antes de que aprendieras a hablar, antes de que trajeras peticiones, el Padre ya sabía cuál iba a ser tu necesidad y Él te proveyó todas las cosas. Así que dale gracias y anímate a creer. Dale gracias al Señor por tu salud financiera, por la abundancia que tus ojos van a ver. Dale gracias al Señor por la abundancia de salud, aún en los procesos de enfermedad. Dale gracias porque ya fuimos sanados en Cristo. Dale gracias porque ya fue resuelto tu familia y tu matrimonio en Cristo. Dale gracias porque ya fue resuelto el propósito eterno. Dale gracias porque ya fuiste justificado, ya fuiste perdonado, ya fuiste glorificado, ya fuiste conocido. Dale gracias porque el tiempo presente lo único que va a experimentar es la respuesta de aquello que desde lo consumado ya fue soltado para usted y para mí. Desde lo eterno ya tenemos todas las cosas en Cristo, y si tenemos a Cristo no nos falta absolutamente nada. Dale gracias, dale gracias, dale gracias. Señor, te damos gracias por esa sabiduría que nos has dado, que nosotros pensamos que nos falta, pero que vos ya nos diste en Cristo, porque nos has dado la mente de Cristo. Y toda nuestra sabiduría se mueve en su criterio y en su mentalidad. Te damos gracias por la unción que nos has dado, aunque continuamente te estamos pidiendo más unción. Hoy queremos darte gracias porque ya nos has ungido, porque eres la cabeza y porque pertenecemos a este cuerpo. Hoy te damos gracias porque ya trajiste salvación sobre nuestra familia. Aquellos que aún no te conocen, yo te doy gracias porque sé que han sido salvados y predestinados para ti. Y te doy gracias porque los salvaste y los perdonaste. Te doy gracias porque la cruz también fue establecida para ellos. Gracias, Señor, porque nuestro país, Argentina, está en tu voluntad. Aunque mucha gente puede decir lo contrario, te damos gracias porque tu gobierno no pide, Señor, y no pierde vigencia. Tu gobierno está por encima de todo. Tu gobierno, Señor, es absoluto. Y tú gobiernas nuestro país por encima de todas las cosas y los diagnósticos que vengan. Te damos gracias porque ya has bendecido a Argentina. Y te damos gracias porque esa bendición se va a manifestar. Te damos gracias porque ya has liberado a Cenillosa. Y te damos gracias porque esa liberación se está manifestando y va a seguir manifestándose. Te damos gracias porque ya venciste al diablo y ese vencer al diablo se va a manifestar en situaciones que nuestros ojos van a ver y van a mirar. Te damos gracias. Vamos, dale gracias, dale gracias. Gracias, Señor.